Muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Espero que les vaya bien esta mañana. Una alegría poder compartir, como siempre digo, la palabra de Dios. Y como saben, creo que ya estuvo puesto. Apaguemos los celulares. Tomemos un minuto para apagar los celulares. Y mira, a pesar de que decimos eso, siempre en el culto, todos los domingos, hay un celular que hace todos los domingos lo mismo. Cuando cambie mi cara, si pasa estoy, voy a mirar al hermano que tiene ese celular, ¿sí? Porque te estoy pidiendo que no suenen los celulares, porque interrumpen, molestan. Amén. Entonces, cara de cuando recién empieza el culto y cara cuando identifico quiénes son el celular. Así que, hermanos, no se enojen, pero le estamos pidiendo eso y siempre suena un celular en el culto. Y eso no está bien. Amén. Entonces, tomate el tiempo ahora, mientras comenzamos, para apagar en silencio el celular. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con la serie, esta hermosa serie de los Yo Soy de Jesucristo. Hoy la cuarta es Yo Soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Ahora, el tema de que Jesús da este discurso, lo da en medio desde que comienza con las mismas personas, esto ocurre en el mismo día, desde el capítulo 9, ¿sí? Y ustedes saben que en el capítulo 9 de Juan, ¿sí? Ocurre, ¿qué cosa? Dios le da la vista a un ciego, Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. Él se va a presentar al Sanedrín, ¿no? Ustedes saben que en esa época, cuando uno recibía un milagro o pasaba estas circunstancias tan difíciles, tan inexplicables, se expedía un certificado de esa sanidad, ¿sí? En el Sanedrín. Entonces, este ex ciego, que Jesús le dice, ve al templo, en vez de recibir un elogio, ¿no? Decir, wow, sí, sabemos que era ciego y ahora recibió un milagro, recibe un cuestionamiento tremendo de por qué, quién había hecho eso y que lo había hecho en el día de reposo, y encima, como no le creyeron un poco, llaman a sus padres. Los padres, como dice el versículo 34, un poco le tenían miedo al Sanedrín, ¿no? Y diciendo, no, pará, ella es grande, como diciendo, que te conteste él. Nosotros somos sus padres, pero él es grande y que te conteste él. La cuestión que, en medio de eso que Jesús hace, ese milagro tan potente, de un ciego nacimiento, empieza a dar este discurso. Y él va a decir, el próximo yo soy, ¿no? Y le invito a que vayamos del versículo 1 al 10 esta mañana, leyendo el contexto, pero vamos a basarnos en los versículos 7, 8, 9 y parte del 10 esta mañana. Pero el contexto dice, después de esto que había pasado, ¿no? En el capítulo 9, el capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Hermoso pasaje, profundo pasaje. Y la verdad que Jesús vuelve a decir este yo soy. Recordemos un poco, Jesús se identifica con el yo soy del mismo nombre de Dios. Jesús aquí, en los capítulos anteriores, en el 8, decía yo soy el pan de vida. ¿Sí? Jesús está diciendo literalmente, recuerdan, el único que puede saciar la vida. No es un buffet de panes donde puedes elegir cuál comer. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el único que satisface. Y acá, después de Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Tantas resplandores que hay en el mundo que se presentan como el Mesías, como la salida, como la sabiduría. Jesús dijo, yo soy la luz que alumbra a los hombres. Él es la misma luz.
Es más, aquí en la vista del ciego, del ex ciego, Jesús no solamente le da la luz en la vista de la persona, de ese ciego, sino que él es la luz de la vida, está literalmente diciendo, ¿no? Y acaba de decir, yo soy la puerta. Y también va a hablar de la misma manera, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Y ahora, si vamos un poquito al trasfondo cultural y todo esto, los que estaban escuchando entendían muy claramente. Saben que había muchas puertas en el templo, pero había una puerta que se llama la puerta de las ovejas, que es la puerta donde se entraban los corderos, las ovejas, para el sacrificio. ¿Sí? Era la puerta de las ovejas, por ahí entraron los animales para el sacrificio. Así que ellos estaban entendiendo muy claramente qué significaba yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, también, importante, este yo soy de Jesús claramente es definitivo. Es definitivo. ¿Sí? Acabo de sonar el celular. Y acabo de pedir que lo bajaran. Yo soy la puerta y el buen pastor. Realmente esta puerta es la puerta que reconstruyó Nehemías. ¿Recuerdan? En el capítulo 3, Nehemías es el que reconstruye esta puerta. Ahora esta puerta, que habla capítulo 10 de Juan, no solamente habla de puerta y de pastor. Son cosas separadas, pero están entrelazadas entre sí. ¿En qué sentido? Cuando las ovejas entran por esa puerta, el pastor protege esa puerta. Entonces hay una relación en que una vez que entra por las puertas, también recibe la protección del pastor. Por eso el próximo yo soy el buen pastor, ¿no? Están entrelazadas la puerta y el pastor, pero son diferentes. Ahora, la verdad que nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo 118, versículo 20, para los que están anotando, que Jesús que Dios es el que abre la puerta para los justos. También vemos, por ejemplo, en Colosenses 1:21, que nosotros éramos enemigos y por medio de la puerta que es Jesús, hemos sido reconciliados con Dios. En la palabra de Dios también vemos en Efesios 3:18, ¿sí? Que esta puerta que nos abrió Jesús es la puerta que nos ayuda a conocer y entender cuál es la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Y como siempre digo, allí no figura la palabra cruz, pero cuando uno piensa en la altura, profundidad y anchura, uno ve la cruz, ¿no? Entonces, todo eso nos capacita este yo soy de Jesucristo. Que cuando entramos por esa puerta, no somos hechos amigos de Dios, somos hechos hijos de Dios, podemos conocer y entender más de la cruz de Cristo, podemos ser reconciliados con Dios, es la entrada de los justos. A mí me encanta cuando dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta puerta es la que nos redime y nos quita toda condenación. Toda condenación hay no hay condenación, para los que están en Cristo Jesús. Hay muchos más pasajes, ¿no? Y la verdad que cuando pensamos también en este mundo, el hecho de que nosotros hayamos entrado por la puerta que es Jesucristo, sabemos que hemos estado hablando esta semana, ¿no? Del anticristo, de los eventos futuros, y la verdad que el panorama da un poco de miedo, ¿no? Pero ¿saben qué dice el Salmo 2, versículo 4 y el Salmo 37 del 1 al 13? Si ustedes ven esos pasajes, es precioso. Él dice, a ver, ustedes los justos, dice, no se pongan a pensar, lo voy a parafrasear, no se pongan a pensar en todo lo que hacen los ricos, los reyes y los portentosos de este mundo, porque parece que van a ganar. Pero ¿sabe qué dice el versículo? Pero el Señor se reirá de ellos. El que entra por la puerta que es Jesucristo, a pesar de lo que vemos, queridos hermanos, nosotros podemos tener la seguridad de que estamos del lado de los vencedores. Pase lo que pase, aún en la muerte. Mira lo que dice el pasaje. Entrará y saldrá y hallará pastos. Saldremos de aquí, hemos entrado por la puerta que es Jesucristo, y a la salida, o sea, igual si cuando morimos, lo que vendrá en nuestra vida será pastos. El Salmo 23, los que estaban escuchando esto estaban muy relacionados con las ovejas, con los pastores. El Salmo 23 lo que dice, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Wow! ¡Qué bendiciones que tenemos en esta pequeña frase, pero que se identifica como todos los otros yo soy, de la identidad de Jesús! Pero como siempre dije, en esto yo soy vamos a encontrar a Jesús hablando de sí mismo en una de sus características y atributos, y también
en qué sentido alumbra, inunda, abarca y toca nuestra vida esto yo soy de Jesucristo. Y acá está diciendo literalmente la única entrada al cielo, la única entrada a la salvación es por la puerta de Jesucristo. Recuerdan que ya me tocará hablar de Jesús el camino, la verdad de vida. Hay una frase muy común del Imperio Romano, ¿no? Que todos los caminos te llevan a Roma. Bueno, al cielo no es así. Esa frase no aplica a los cielos. Hay un único camino y hay una única puerta que abre las puertas del cielo. Hoy estamos escuchando un montón de predicadores diciendo, dame y se te abrirán las puertas del cielo. No, la única puerta del cielo para ser abierta es por medio de Jesucristo. No hay entrada sin Él. Y querido hermano, no hay pastores, no hay papas, no hay vírgenes, no hay doctrina, no hay nada. Dice, porque Jesucristo dice, yo soy la puerta. No hay algo que aprendas de mí. No es un texto, es Jesús mismo. Mira, esto es tan claro para entender y lo entendían ellos, lo conocían, pero no lo podían entender, porque cuando dice el versículo 6 que Jesús les dijo esta parábola y ellos no entendían, porque no querían reconocer que ellos eran los salteadores y los saboteadores. Porque ellos deberían haber sido, como pueblo de Dios, los fariseos, los del Sanedrín, los que cuidaban al pueblo, a las ovejas. Sin embargo, no les importaba nada el pueblo. Se hacían pasar por personas que estaban en nombre de Dios y no, o intercedían por ellos y no lo hacían. El versículo 8, mirá lo que dice. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Acá hay algo muy importante, querido hermano. Esta declaración, como diría Sproul, es una declaración políticamente incorrecta. ¿Saben por qué esta declaración? Jesús, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios no es un mensaje inclusivo. Es un mensaje exclusivo, querido hermano. Porque Jesús está diciendo, yo soy la puerta. No está diciendo, hay un montón de puertas. Ustedes saben que hay un concepto muy arraigado en nosotros, los predicadores. Un concepto, escuchar lo que lo has escuchado muchas veces. Es decir, cualquiera puede venir a Cristo y de cualquier forma puede venir a Cristo. Una frase muy conocida entre los evangélicos. Bueno, la segunda parte no es así. Cualquiera puede venir a Cristo, sí, porque la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas y de toda lengua, tribu y nación, blanco, negro, raza, o sea, no hay exclusión. Pero que tú puedes decir que abres la puerta de cualquier forma, eso no es así. Tú puedes venir de cualquier forma hasta que te encuentres con la única forma de entrar al cielo. Hace poco, está muy controversial una declaración de un pastor que venía bien, que yo no lo voy a decir el nombre por la duda que después se rectifique, que dijo, los homosexuales pueden entrar al cielo. Y un hombre que tenía una doctrina bien, dijo, sí, claro, ¿cómo que no? Porque Dios no hace excepción de personas. No, cliché evangélico. Yo soy la puerta. Y cuando los judíos escucharon esto, ¿qué ocurrió? ¿Entendían o no entendían más o menos? Entendían lo que estaba diciendo Jesús, en un sentido, porque lo querían apedrear. O sea, lo querían matar. Cada vez que Jesús se pronunciaba su yo soy, o cada vez que se relacionaba a su identidad, lo querían matar. Porque nunca consideraron a él como el Mesías, como el único Hijo de Dios. Querido hermano, ¿por qué quiero que entiendas que es la única puerta? Si entiendes un poco el trasfondo cultural de lo que ellos estaban entendiendo, ¿saben cómo era un redil? ¿Saben qué es un redil? Como un establo, como algo, se había de dos formas. Había muchas, pero dos formas principales de redil eran o de madera, ¿sí? Bastante bien cerrada, pero los mejores o los más seguros eran de piedra, ¿sí? Ahora, esos rediles se encontraban adentro de la ciudad, o sea, pegados a la ciudad, o fuera de la ciudad, en las montañas. La característica de esto que está hablando Jesús, es la característica de los rediles en la montaña. Porque los rediles en la montaña, ¿saben qué característica tenían? La puerta era el mismo pastor. Para cuidar de los lobos y de las
de los ladrones, las ovejas entraban por un solo lugar y podían salir por un solo lugar. Y como estaban en la montaña y no tenían puerta, el pastor se ponía en la puerta. O sea que si una oveja quería salirse, el pastor sí o sí se despertaba, porque tenía que pasar por él. Si un lobo o un ladrón quería robar, tenía que pasar por el único lugar que se podía pasar, la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. O sea, la seguridad de la vida eterna, porque yo esta mañana quiero decirte algo, voy a hablar de la seguridad de salvación. Voy a hablar de la salvación en sí, como el único forma de entrar que es Jesucristo, pero también te quiero decir y descansar en que si Jesús es el único lugar en que tú puedas entrar, pero que también puedas salir, nos da seguridad de salvación. Ninguna oveja podía entrar si no pasaba por el pastor, por la puerta, pero tampoco podía salir si el pastor no se lo permitiera. Escuchate esto que te acabo de decir porque luego vamos a ver y aprender algo sobre la seguridad de salvación, porque, mira, es tan importante entender esto. La verdad es que estas declaraciones de la seguridad de salvación, de que Jesús es la puerta y es el único que deja entrar y sale alguien de ese lugar, es Jesucristo, es que, por ejemplo, los hermanos que son arminianos, los que creen en que la salvación se pierde, ¿sí? Para nosotros los calvinistas, para ellos somos los peor, porque estamos haciendo vivir a la gente en pecado teóricamente, creyendo que son salvos. Y eso está muy lejos de entender lo que significa la seguridad de salvación. Y querido hermano, yo no sé si tú estás entrando como los salteadores, intentando llegar al cielo de otra manera que no sea por Jesucristo. Y sí, te hablo aquí a los que están en la iglesia. ¿Y qué sería si tú tienes una buena doctrina, tienes una sana doctrina, pero Jesús en Mateo 24 le dijo a algunos, apartó de mí, no los conozco, pero si estábamos en la iglesia, en tu nombre echamos fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Por qué puede suceder eso? Porque hay gente que está en la iglesia, pero que intenta saltar el muro, treparse por otro lado, que no sea por Jesucristo. Pueden ser sus obras, su sabiduría, su capacidad, su entendimiento de las Escrituras. Porque hay una característica fundamental en esto de el pastor y las ovejas y la entrada del redil. Las ovejas oyen su voz. Por eso este mensaje, el de Jesús, es exclusivo. Porque dice que a los ladrones y los salteadores, las ovejas ¿qué? No lo escucharon. En cambio, las ovejas del Señor escuchan la voz del Señor y le siguen. Guarda con esto, ¿eh? ¿Qué estás creyendo que porque vienes a la iglesia eres salvo? La iglesia no salva a nadie. Solo los que escuchan la voz y siguen al pastor. Esos entran por la puerta, que es Jesucristo. Y Jesús le dará pastos. O sea, mantiene la salvación. El Señor mantiene nuestra salvación. Pero ya vamos a llegar a un texto que nos va a explicar eso. Hoy vamos a hacer un poco de exégesis, hermano. Vamos a trabajar. No me hagan trabajar siempre a mí solo. Vamos a trabajar juntos mañana. Hermano, ahora, ¿cómo podemos saber que estamos entrando, que hemos entrado por la puerta y no solamente estamos en una iglesia de sana doctrina y pensamos que somos salvos cuando no lo somos? El que dice que Jesús es su Señor y Salvador, pero vive en pecado, ¿es una oveja que escucha la voz y le sigue? Porque podemos escuchar su voz, pero no podemos seguirle. Personas hay en la iglesia que vienen años escuchando que deben dejar de vivir de una cierta manera y entra por acá y sale por acá. Y te hablo de vivir, y ahora vamos a hacer un poquito de exégesis. Vamos a donde yo puedo entender si estoy entrando como un salteador, intentando llegar al cielo y pertenecer al redil que escucha la voz de Dios, pero que en realidad yo no la escucho. Mejor dicho, cuando la palabra de Dios habla de escuchar, de guardar, de
escudriñar, de permanecer. ¿Cuál es ese sinónimo en griego? Que ya lo hemos explicado aquí. ¿Cuál es la palabra sinónima a todas ellas? ¿Qué significa? Que yo permanezco, oigo, guardo. ¿Qué significa? Que yo creo y obedezco. Creo y obedezco. Yo no puedo obedecer lo que no creo. Es humilde el corazón. Yo puedo parecer que estoy aquí por tantos motivos. El Señor escudriña el corazón y sabe por qué estamos aquí. Y estamos obedeciendo su palabra. Porque creemos que en la obediencia hay bendición y en la desobediencia trae dolor. ¿Creemos esto? No, pero conmigo el Señor va a hacer algo distinto. Somos especiales. No. El Señor ahí dice, no hace excepción de personas. Y eso es cierto. No hay una Biblia para ti, una para mí y una para cada uno de nosotros. La Escritura es una sola. Y la Biblia dice que el Señor no cambia. Lo que dice para mí, lo dice para ti. Y lo que dice para ti, lo dice para mí. ¿Cómo puedo saber? Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Hermanos, el día 25 lo sabemos de memoria. Aquí yo le pregunto a Hebreos 10, 25 y todos lo saben de memoria, pero el 26 no se lo saben de memoria, la mayoría. El versículo 10, 25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿no? Más cuando se veis que aquel día se acerca. ¡Wow! Pero el 26, ¿qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a hacer ejercicio hoy, El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! Querido hermano, quiero que me prestes atención a algo. Acá no está hablando de que se puede perder la salvación. Porque hay una característica fundamental en el pasaje. Dice, sin una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, está diciendo, juicio en tu cabeza, o sea que como que te quema la cabeza, ¿no? El pecar voluntariamente. Te debería quemar la cabeza, pero ¿a quién le quema la cabeza? Pecar voluntariamente. A los adversarios. ¿El Hijo de Dios es adversario de Dios? No. Es hijo de Dios. Y Ariel, ¿estás haciendo una interpretación media rara? No, mirá lo que dice el versículo 39. Pero nosotros, dice, se incluye Pablo y los creyentes, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Estos adversarios, los que tienen un juicio en su cabeza, porque pecan deliberadamente, no son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios no peca deliberadamente. Porque no es adversario. Entonces, ¿cómo interpreto en el griego esta palabra? Si pecáramos voluntariamente, no está hablando de algo temporal, hermano, aquí. Estamos hablando de una persona que vive en pecado. Si tú vives en pecado, eres una persona que no tiene el Espíritu Santo, que es un adversario, y tendrás, al escuchar la verdad, una horrenda expectación de juicio y de árbol de fuego. Pero un creyente que ocasionalmente peca, cuando escucha la verdad, trata de lucharla, se arrepiente, confiesa, y va y la lucha y pelea para adelante, porque la salvación no se pierde. Pero acá está hablando de personas que viven como si vivieran en el juicio de Dios, porque escuchan la verdad, pero viven en pecado. Así que, hermano, acá hay una intención deliberada y habitual. Literalmente significa en el original. Aquellos que viven deliberadamente y habitualmente en pecado son los que
han intentado o intentan entrar en el redil, no por la puerta. Mira, para que puedas avanzar más en la predicación, si ustedes están anotando, esto en Números 15, 30, 31, habla de que en el Antiguo Testamento la persona que era liberal en su forma de vivir, literalmente le quitaban la vida. O sea, una vida premeditada y deliberada en pecado es la que está condenada ahí, por ejemplo, en Números. ¿Sí? No estamos hablando de actos aislados. No estoy hablando con la lucha que tenemos todos por nuestro pecado. Y como siempre digo, un cristiano es un santo, porque ha sido santificado, que a veces peca. Una gran diferencia con lo que está hablando aquí. Así que, querido hermano, el versículo 26 al 29, pero sobre todo el 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Literalmente está diciendo, lo que escucho los domingos, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la vida en santidad, de que yo soy santo, o sea, ser santo porque yo soy santo, de lo que Dios dice, no hagas esto, y me entra por acá y sale por acá, cada domingo, es pisotear la sangre de Cristo. Por más autocristiano que te percibas. Si tú vives en pecado, estás pisoteando la sangre de Cristo. Eres un ladrón, un salteador, que está queriendo entrar al redil de las ovejas, al pueblo de Dios. Pero no por la puerta. Porque los que entran por la puerta son los que han seguido al pastor y entran por la puerta. Porque escuchan su voz y le siguen. Así que, hermano, pareciera que no pudiéramos hablar más de este pasaje, pero hay mucho más. Vamos a profundizar un poquito más en el versículo 9. Vamos otra vez allí. Estoy abriendo muchos textos, pero el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Querido hermano, si yo tengo que aprender dos cosas de este pasaje del 9 y del 10, que luego vamos a ver, en el 9 yo encuentro algo importantísimo, que es nuestra seguridad de salvación. Este redil de que está hablando aquí, es un redil que está cerrado, está resguardado por Jesucristo mismo, porque Él es el único que está en la puerta. No hay otro en la puerta. No se puede entrar por otro lado. Lo puedes intentar, pero no podrás entrar. Porque la única puerta de ese redil de las ovejas que escuchan su voz es Jesucristo. Y hay algo hermoso en esto. Nos está hablando de una... O sea, ¿qué pasa si hay un pastor en la puerta de las ovejas, en un redil? Imagínense ahora en la montaña, están las ovejas y en la puerta está el pastor. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sienten las ovejas? ¿Qué va a pasar con las ovejas allí? Van a estar resguardadas. Van a estar seguras. Y querido hermano, tú y yo estamos seguros en Cristo. Este pasaje nos enseña la seguridad de salvación. Nosotros estamos seguros en Él. Porque ¿quién puede arrebatarnos de su mano? Como dice Juan 10, 27 al 30. ¿Y quién las puede arrebatar de la mano de Dios? ¿Quién es más poderoso que Dios que nos pueda quitar de su mano? Hay nuestra alma resguardada, querido hermano, es una forma total de seguridad que Jesucristo sea la puerta de entrada al cielo. Hay mucho más todo esto, querido hermano. ¿Saben qué? Cuando los fariseos también, un poquito de historia, porque me interesó lo que estuve leyendo, en el libro de Historia de los Judíos de Flavio Josefo, un historiador, ¿sí? Flavio Josefo, muy importante, él cuenta que desde los macabeos hasta la época de Jesucristo, un poco antes de la época de Jesucristo, digamos de la infancia de Jesucristo, hubo más de 10.000 reyetas, ¿cómo se llama? Revoltijos, le llamaban en aquellos tiempos, revueltas, amén. Gracias, Julio. Revueltas, más de 10.000. ¿Y saben que estas 10.000 revueltas estaban lideradas por los
aparentemente Cristos, estos libertadores. Recuerden que los judíos estaban esperando a un libertador. Por eso dice, ustedes deberían haber sido los verdaderos protectores del pueblo y son los ladrones y los salteadores que han intentado saltarse por otro lado y no esperando la esperanza del Mesías, entendiendo las Escrituras. Y es más, si te fijas en lo que estaba hablando Jesús en los evangelios, ni siquiera lo intentaron porque no se ocupaban del pueblo, en absoluto. En nada. No es que intentaron ocuparse de algo. No, directamente no se ocupaban de nada. Queridos hermanos, los falsos pastores, de los cuales los acusa Jesús aquí, son también las personas que hoy vemos en las iglesias. Gente que no cuida el rebaño, que literalmente las trasquila a los rebaños. Y vamos a hablar un poquito en el versículo 10 de estos trasquiladores. Pero hermano, me preocupa algo que dentro de la iglesia evangélica no entendamos que Jesús es la única entrada al cielo. Pero si es el mensaje más básico de cualquier iglesia, créeme que ya no lo es. Y créeme que por más que aquí se predique bien el evangelio real, quizás te está escuchando un montón de campanas por los cuales vives de otra manera a la que no es el evangelio. Querido hermano, un incorrecto concepto de que Jesús es la puerta es la forma de vivir que tienes, que tengo, que tenemos. Y me refiero literalmente a si vives en pecado, no que ocasionalmente peques, que es la lucha del cristiano. Querido hermano, fíjate que este tiempo de elecciones, cuando estaba haciendo el estudio, digo, bueno, esto de las elecciones me vendrá bien. Porque intentamos cambiar nuestras vidas, no entrando por la puerta, sino por nuestra sabiduría. Queremos cambiar un país, hay que votar a otro gobierno. Querido hermano, eso no va a ocurrir. Porque el problema de un país no es el gobierno, no es la política, no es la social. Es que el pecado del hombre. O sea que para que cambie un pueblo o una nación tiene que cambiar al hombre que dirige esa nación. A los hombres que dirigen la nación. Hombres y mujeres. Querido hermano, un partido puede estar bastante centrado en muchas cosas, pero otras no. O sea, no hay un estándar correcto de un partido político que podamos decir, wow, este es un verdadero creyente. No, no lo hay. Porque hay que cambiar el corazón del hombre. Pero sí podemos votar a un partido político que de manera más cercana se ponga en correlación a la Escritura en los mayores conceptos que se pueda. Pero eso ya queda en cada uno. Pero por eso digo que no vamos a solucionar el problema intentando saltearnos cuando el problema está en el corazón del hombre. El problema está en tu corazón y el mío. Que queremos entrar al cielo por otros medios que no sea Jesucristo. Y la forma de entrar por el medio de Jesucristo es oyendo su voz y siguiendo lo que Él dice. Porque ahí está la otra parte. Muchos creen estar bien con Dios porque vienen a la iglesia y están escuchando la Biblia. Pero no le siguen. Acá está hermano, a ver si me explico un poquito mejor. Acá está la hermosa relación del discípulo y del maestro. Acá está la hermosa ilustración y grandes responsabilidades de los pastores de la iglesia. Imagínense que yo y Julio estamos diciéndole lo que hay que hacer y nosotros hacemos lo contrario. Y yo le digo, síganme. Síganme. Pero ¿cómo? Si veo que hacer lo que no hay que hacer. Hermano, seguir a Cristo es hacer lo que Él dice, porque Él vivió de manera perfecta. Es el único que cumplió toda la ley. Por eso es el buen pastor. Por eso es el príncipe de los pastores. Por eso no hay nadie como Él. Pero también tengo que decirte que esto es un tirón de oreja para nosotros, los que nos ponemos en la puerta del redil en un sentido de proteger a la iglesia, porque recuerden que nosotros no estamos para mandar a la iglesia. ¿Cuál es el mandato del pastor en la iglesia? Cuidar, proteger, proveer alimento. Así que si nosotros no estamos siendo ejemplo de la grey, ejemplo de la palabra de Dios, en lo que decimos que tienen que hacer, nosotros estamos siendo también los salteadores.
No somos salteadores, estamos intentando otro evangelio, otra forma. Estamos haciendo que escuchen nuestra voz y no la de Jesús. Nosotros no tenemos que apuntar a nuestras vidas, querido hermano, con la predicación. Cuando nosotros a veces decimos, hermano, cuando Pablo le dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Vale. Pero hay tela de decir de acá del púlpito, hermanos, iglesia, imitadme a mí. Así como yo imito a Cristo. Hay una gran responsabilidad, querido hermano. Tanto de las ovejas, como que está en la puerta, protegiendo, cuidando y alimentando a la grey de Dios, al redil. Así que este es un mensaje que nos toca. Somos todos hermanos, no hay diferencia entre nosotros. Estamos cumpliendo otra función nomás, yo y Julio, pero somos hermanos igual. Nos toca por los dos lados. Somos ovejas y somos los que cuidamos el redil. Pero yo tengo que enseñarte que solamente vas a entrar al redil de los cielos por medio de Jesucristo. Cuando yo te diga, sígueme, cuando yo te diga, haz esto, copiame, es porque yo copié a Cristo. Si no, ni caso que hagas. Es más, no me dejes estar aquí. Porque no estoy cumpliendo los requisitos de la Biblia. Así que, hermano, cuando uno no vive en esa obediencia de escuchar la voz de Cristo, está haciendo lo que literalmente Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:19, que algunas personas rechazaron esa verdad y naufragaron en la fe. Van por otro lado, van con fe, pero por cualquier lado. Porque han rechazado la verdad. ¿Y qué verdad han rechazado? Otra que también está en 2 Timoteo 1:13 y 14. Ese sí lo quiero leer, aunque usted no ha notado el otro, pero esta es la continuación de lo que, como quien dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, de lo que significa esa verdad, esa doctrina. 2 Timoteo 1:13 y 14. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma. O literalmente también podría decirse, hay una forma de sana doctrina, hay una norma de sana doctrina. O sea, querido hermano, hay cosas que Dios prohíbe en la Biblia. Pero no las prohíbe porque es un dictador. Es por amor a nosotros. Porque es para cuidarnos. A que cualquier persona de esta tierra, venga a la iglesia o no venga a la iglesia, diría que si nosotros cumpliésemos toda la ley de Dios, no habría asesinato, no habría adulterio, no habría robo, no habría nada. Seríamos... Porque las leyes están puestas por Dios para nuestro bien. Porque Dios es santo y es perfecto. Así que, hermano, quiero hablarte de esto que Jesús dice que es la puerta y hablarte de la seguridad. Yo te hago una pregunta. Hagamos un poco de exégesis también. Si Jesús es la puerta de la salvación, ¿sí? Si nosotros decimos que la salvación se pierde, si nosotros decimos que la salvación se pierde, ¿quién falla? A que lo primero te suena a nosotros, porque si la perdemos, porque nosotros no le hemos cuidado. Lo primero que te dice. Bíblicamente no es así. Porque la salvación no se encuentra en nosotros, ni es producida por nosotros, ni ganada por nosotros. Es dada por Dios. Así que si Él falla en darnos lo que dijo que no iba a dar, el fraude lo comete Dios. Fraude. Escuchaste una palabra fuerte para decírselo a Dios, ¿eh? Cuando vos dices que la salvación se pierde, le estás llamando a Dios mentiroso y que cometió fraude. Ariel, estás haciendo un poco. Vamos a hacer una exégesis de Efesios, capítulo 1, versículo 14. Vamos ahí al texto. Y vamos a hablar de una sola palabrita de ese pasaje. Pero una palabrita que nos hace entender correctamente el pasaje. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, instruir al hombre, para que sea capacitado para toda buena obra. Toda escritura. Cada jota, cada acento, cada tilde, la palabra más cortita, es inspirada por Dios. Por eso no podemos pasarla por alto. Y no podemos pasar por alto esta palabra en Efesios capítulo 1, versículo 14, que nos va a garantizar la seguridad de salvación y responder bien a esa pregunta.
Que si la salvación se pierde, el que falla es Dios. Introduciendo el texto del 13 dice, en él también nosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Querido hermano, ustedes saben que esta palabra, arras, ¿sí?, literalmente significa primera cuota, o primer pago, o depósito de garantía por un pago mayor. Literalmente significa eso, vos lo buscás y significa eso. Ahora, ustedes saben que en el griego la palabra, ¿saben cómo se dice? Arrabón, que es nuestro arrabón de la herencia, ¿sí? Esa palabra arrabón, aunque los que conocen un poquito de griego, te va a sonar que no parece griego, no. Y justamente porque no es una palabra griega, es una palabra hebrea. ¿Ustedes saben qué es la transliteración? La transliteración es coger las letras de una palabra, trasladarla de un idioma, trasladarla directamente a otro idioma, pero con el significado de esa palabra original. Ejemplo, nosotros en español decimos camioneta, ¿sí? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, o en México, cuando voy a decir voy a estacionar la troca, porque en México se dice a la camioneta troca, pero el sentido de la palabra es camioneta o camión de carga. Troca es un camión de carga. Entonces, un español va a decir camioneta, pero va a usar la palabra troca en el lugar que está, porque la palabra usada para camioneta en México es troca, y truck en inglés. Pero está hablando la misma palabra de camioneta en español. Ha transliteralizado esa palabra con el significado de español, por ejemplo. Es una transliteración. La palabra arrabón es hebrea. Y fue transliterada literalmente al griego arrabón. Pero con el sentido original. ¿Dónde encontramos el sentido original de arrabón? Se encuentra una sola vez en la Biblia. En Génesis capítulo 38. Vamos allí. Yo le dije que vamos a trabajar. Génesis 38. Esta es la mención del hebreo de esta palabra. Una historia muy triste. 38, versículo 14. Génesis 38, versículo 14. En adelante vamos a leer algunos versículos, pero ¿saben qué es la historia de Tamar? ¿No? Ella se cambia de ropa, se oculta su verdadera identidad cuando venía Judá, su suegro, ¿no? Porque quería tener un hijo, ¿no? Y no podía con un hermano, con otro hermano, y tenía que esperar al más pequeño de Judá que creciera. Y ella toma esta decisión y dice, el versículo 13, y fue dado aviso a Tamar diciendo, y aquí tu suegro sube a Tinat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó, y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer, ¿no? Este hijo que tenía que esperar que creciera, había crecido y no se la daban por mujer, no tenía descendencia esta mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que me lo envíes. Y esta palabra prenda es arrabón. Ahí está esta palabra en el Antiguo Testamento, la única vez. Dame un arrabón, hasta que me des, hasta que me envíes lo que me dijiste que me ibas a enviar. ¿Sí? Querido hermano, Efesios está diciendo que el Espíritu Santo de la promesa es el arrabón, la prenda, la cuota, el depósito que nos ha dado Dios primero, hasta que
tengamos la herencia. Hasta que tengamos el pago total. La salvación, la herencia de la salvación. Así que, te voy a hacer una pregunta. Si alguien te paga la primera cuota en un negocio y después no te paga el resto, ¿cómo se llama? Mentiroso y un fraudulento. Querido hermano, si Dios te da el Espíritu Santo de la promesa, como anticipo, cuota, arras, garantía de la salvación tuya, y después no te la da, Dios es un mentiroso y está cometiendo fraude. ¿Y eso puede ser posible en Dios? No. La salvación no se pierde, porque no empieza, ni se mantiene, ni se termina en el hombre. Lo hace Dios. Y Dios no miente, ni comete fraude. Amén. Así que cuando dice Jesús, yo soy la puerta de entrada al redil, y tú vives oyendo la voz de Dios, y tú vives oyendo la voz de Dios y viviendo lo que oyes, siguiendo al pastor, no a Julio y Ariel, al pastor, a Jesucristo, tú no tienes que temer. Vive con esa libertad que somos libres en Cristo. Ahora, querido hermano, como dije, si 1 Juan capítulo 3, versículo 3 dice que es hijo de Dios, que conoce la verdad, se purifica a sí mismo. O sea que, querido hermano, si hay fruto del Espíritu Santo en tu vida, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza y dominio propio, vamos, tranquilo, recibirás la salvación, porque está el Espíritu Santo trabajando en vos. Ahora, si eso no está ocurriendo en tu vida, no importa nada lo que confieses con tu boca. Porque solamente te estarás autopercibiendo cristiano. Porque no hay una obra del Espíritu Santo. Así que a los hermanos arminianos jamás enseñamos que la salvación se puede perder. Pero tampoco enseñamos que la salvación uno puede vivir en lo que quiera, haciendo lo que quiera, no importando de la vida, porque si amas a Dios, vives en santidad. Hay una obra del Espíritu Santo del verdadero creyente. No hay tal cosa de una sin la otra. Es como enseña Santiago. Muéstrame tu fe por medio de las obras. Se vindica la vida del creyente por medio de las obras, pero no son la consecuencia de la salvación. No se contradice Pablo ni Santiago. Amén. Entonces, querido hermano, como bien dije, nada quita tu responsabilidad de cuidar la salvación que tienes. Y como algunos dicen, siempre citan a Filipenses capítulo, ¿no? El Filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice en. La importancia de las palabras, hermano. No dice de vuestra salvación. En lo que ya tienes. Ocúpate de lo que tienes. ¿Has sido salvado? Bueno, santifica tu vida. Es el proceso de santificación. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. A los santificados, llamados a ser santos. Somos salvos. Querido hermano, no importa, como dije, lo que confieses, si no hay obra del Espíritu Santo en tu vida. Si vives en pecado, escuchando cada domingo que no debes vivir así, y no te importa, pisotea la sangre de Cristo. Posiblemente el Espíritu Santo no está en ti, por más que digas con tu boca que sí. Porque eso sería intentar estar dentro del redil de Cristo, entrando por otra puerta. Y el versículo 10, hermanos, 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la vida tengan en abundancia. Wow. Y ahí los falsos maestros, los falsos pastores, creen que abundancia ahí significa riqueza.
Vamos al libro de Efesios 1:18 y vamos a ver de qué riqueza está hablando. Yo he venido para que tengan vida, vida eterna y vida en abundancia. ¿Qué es esa vida abundante que el Señor promete? ¿Qué es esa vida abundante? Efesios, capítulo 1, versículo 18. Mira el contraste de lo que escuchamos hoy en las iglesias a lo que la Biblia dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de qué? De la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la salvación. La palabra de Dios nos va a iluminar para que podamos comprender cuáles son esas riquezas. Esa vida abundante que tenemos es cada día, cada domingo cuando venimos a la iglesia, entender la gracia, la salvación que tenemos en Cristo. Esas son las riquezas abundantes que Dios nos va a dar. Que cada domingo podamos salir de la iglesia y decir, wow, cuánto me falta, pero gracias Dios, porque sin ti no podría. Gracias Dios porque eres la única puerta. Gracias Dios porque nos diste el Espíritu Santo y nos ayuda a vencer el pecado. Gracias Dios porque, también como dice Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda, no dijo alguna. ¿Te falta fe? Ya está. ¿Te falta paciencia? Ya la tienes, ejércela. Créele. Hermano, créele a Dios lo que Él dice. Por eso a Dios no se le pone a prueba. Él no tiene que probarte nada, a vos ni a mí. Él ya demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 2. Estamos muertos entre los delitos y pecados, pero Dios que es rico en misericordia, en el versículo 8. Pero Dios que es rico en misericordia. O sea, hermanos, creémosle a Dios. Hoy en día estamos escuchando muchísimos mensajes de que son de estos salteadores que intentan llevar a la gente al cielo de manera incorrecta, a través de solo los ungidos son prosperados. O sea que la persona pobre en la iglesia, le dicen a esa gente, es porque encima no es ungido. Ah, pero aparte, pero quédate tranquilo en esa iglesia, dicen, porque como yo soy un ungido tan poderoso, dicen ellos, que yo te puedo dar esa unción. Pero ¿qué hay que hacer primero? Pagarla. Porque les voy a decir algo, hermano, me enteré algo increíble, que mira, leyendo la Biblia, y la he leído yo varias veces y no lo sabía. Y un de estos ungidos me hizo dar cuenta que la ofrenda en sí es un código. Es un código que activa la bendición de Dios. La ofrenda al profeta, dice este señor, os lo voy a decir, Hernán Acosta, apóstol Hernán Acosta, que cuando usted le da una ofrenda al profeta, no le está dando una ofrenda, le está dando un código de activación. Mientras más sea el código de activación, más rápido Dios va a cumplir la promesa que le ha dicho. Y imagínate la gente allá, amén y aleluya. Más que nosotros hacen. Nosotros decimos amén a veces. Esa gente dice amén a cada rato. Porque va tras ellos. Va tras sus vientres. Esa gente que está allí no es inocente. Como siempre lo digo. Pero hermano, querido, hay gente que dice, tengo una profecía para soltarles, pero veo solo $200 en el altar. No la voy a soltar, Aunque esto parezca de película, hay miles siguiendo a esa gente. Salteadores, falsos cristos, falsos maestros, anticristos, diciendo que son los que te gobiernan, que te cuidan, que te sustentan. Por eso hablaba yo
de la relación estrecha entre el pastor y las ovejas, del maestro y el discípulo, de Cristo y el Hijo de Dios, querido hermano. Escucha la voz de Dios. No escuches a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ni siquiera en esta iglesia. Si alguna vez nosotros decimos algo que no está bien, corrígenos. Dice, pastor, venga, a la vuelta. Después que terminamos el podcast, te decimos, mirá, nosotros nos retrataremos, por supuesto, si estamos equivocados. No te quedes con todo lo que el pastor dice. Sé como los de Berea, que escudriñaban lo que Pablo decía. A ver si era verdad, si estaba en las Escrituras. Así que, hermano, esto es una responsabilidad de todos. De entender que Jesucristo es la puerta, de que Jesucristo es la única puerta. No hay más, no hay muchas, no hay otro camino. Si tú lo intentas de otra manera, eres un ladrón y salteador y estás pisoteando la sangre de Cristo porque no estás teniendo en cuenta su sacrificio como único mediador entre Dios y los hombres. Único. Timoteo 2:5. Único. Así que, hermano, no vivas solo escuchando la voz de Dios. Tienes que creerle a Dios y vivir en consecuencia. ¿Sí? Porque, como dijimos, el sello del Espíritu Santo es habiendo oído y creído, fuiste sellado. Si fuiste sellado, vives una vida distinta. Por eso yo siempre digo, hermano, a mí me hierve las venas cuando dicen, es que no puedo dejar de pecar así. ¿Pero te dice cristiano? Sí, soy cristiano, pero no puedo. ¿Estás mintiendo? ¿O estás haciendo a Dios mentiroso? Si hoy dice que tienes que dejar de vivir de esa manera, no es otra, calculamos, no. Yo voy a dejar de estar en esta condición de pecado cuando se dé esto, se dé esto, se dé el otro, se dé esto. Si te mueres en esas condiciones, yo no te le voy a responder a la pregunta. Yo quiero, a través de lo que hemos estado estudiando, ¿qué pasa si te mueres diciéndole a Dios, espérate? Ya, cuando tenga un tiempito, te atiendo. Cuidemos, hermanos. No estamos aquí con la seguridad de la vida. No tenemos todo el tiempo para pensarlo. Cuando recibes luz, cuando tienes luz, no tienes inocencia. Ah, que yo no lo sabía. Tampoco la ignorancia te exime de la responsabilidad. Menos si no tienes la ignorancia. Amén. Oramos. Dios y Padre, te agradezco, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada día podemos encontrar en ella, Señor, la forma en que tú quieres relacionarte con nosotros, pero de la manera correcta, Señor. Dios, no son nuestras ideas. No podemos intentar llegar a ti de cualquier manera. Tú diste un solo camino. Hay una sola puerta. Hay una sola luz. Hay un solo pan. Hay un solo Dios. Y eres tú, Señor. Es por eso es que queremos rogarte, Señor, que a la luz de las Escrituras podamos vivir en tu reino, Señor. Señor Dios, no podemos llevar este mundo a tu reino. Tenemos que llevar tu reino a este mundo. No tratemos de hacer las cosas distintas, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Yo te lo ruego, ayúdanos. Bendice esta iglesia, Señor. Sana esta iglesia. Cuídala, Señor. Yo te ruego que tú hagas una obra, como siempre la haces, poderosa, en cada vida de aquí, Señor. Queremos realmente darte la gloria en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos. Y como iglesia, realmente poder cumplir tu llamado, tu propósito, que es anunciar las virtudes, de que como uno de nosotros estábamos en tinieblas, tú nos llamaste, nos llevaste a la luz admirable. Queremos decirle a todo el mundo que en ti, Señor, hay salvación. Ayúdanos, Señor. Te damos muchísimas gracias. En tu nombre, amén.